Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a abordar un tema de actualidad que es el caso de Silicon Valley Bank. Es decir, ¿qué ha pasado con ese banco? ¿Está ocurriendo para toda la banca? Ha habido una suspensión de pagos de este banco y entonces vamos a ver aquí la cadena de acontecimientos, por qué ha ocurrido esto y si puede volver a ocurrir en algún banco más. El origen de esta suspensión de pagos viene dado por el cambio de política monetaria de la Reserva Federal norteamericana, que ha subido los tipos de interés para atajar la inflación que tenemos globalmente. Entonces, la política monetaria contractiva, que es subida de tipo de interés y descenso en el nivel de liquidez de la oferta monetaria, lo que hace, el objetivo que tiene es enfriar la economía. ¿Cómo? Pues con las subidas de tipo de interés, rebajando el consumo y rebajando la inversión. Es decir, los proyectos de inversión que antes eran rentables, pues con la subida del tipo de interés, el encarecimiento del tipo de interés, puede hacer que algunos proyectos no sean rentables, por tanto la inversión cae. Y para el consumo exactamente lo mismo. Pero eso tiene otras derivadas en el mercado financiero. Bien, vamos a ver cómo actúa un banco comercial. Los bancos comerciales actúan endeudándose a corto plazo, atrayendo depósitos de los depositantes, cuyo coste hasta ahora ha sido prácticamente cero, y lo que hacen es invertir a largo plazo. A largo plazo, ya bien sea en hipotecas, en préstamos hipotecarios, o bien ya sea en bonos. Este banco ha sido prudente en el sentido de que no se ha dedicado a dar hipotecas, y menos hipotecas como las que se dieron en el 2008, hipotecas en donde no había una garantía de reembolso, sino que se ha dedicado a comprar bonos y deuda del Tesoro norteamericano. O sea que es una deuda perfectamente fiable. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que ante la subida del tipo de interés, lo que ha habido es una disminución de depósitos, es decir, ha habido una fuga de depósitos del banco. Y claro, como estamos en un sistema de reserva fraccionaria, solamente las autoridades monetarias a los bancos comerciales solamente le exigen una pequeña proporción de los depósitos como reserva bancaria, como caja, como dinero en caja, para hacer frente a posibles situaciones de esta naturaleza. Bien, pero si esa cantidad de depósitos es muy elevada y no tiene esa liquidez en caja, porque ahora ya no hay liquidez como antes había, porque el Banco Central está drenando, está retirando la cantidad de liquidez que tenía el sistema financiero a través de esta política monetaria contractiva, lo que ocurre es que el banco se puede ver obligado a vender parte de sus activos, que son activos a largo plazo. Bien, en este caso había comprado deuda pública, renta fija, segura del Tesoro americano. Claro, ante la necesidad de vender deuda, esa deuda esos bonos los compró a un tipo de interés relativamente bajo. Entonces el negocio era importante. No porque el tipo de interés fuera relativamente bajo, sino porque el coste de financiación para comprar esos bonos, los depósitos, el coste de financiación es cero, invertían a un 1%, un 2% y tenían esa rentabilidad, ese diferencial lo tenían asegurado. Bien, pero ahora ante la necesidad de hacer frente a la retirada de depósitos, el banco se ve obligado a vender esos activos que vencen a largo plazo, 10, 15, 20 años. Y ante una subida de tipos de interés de mercado, lo que ocurre es que hay una relación inversa entre el tipo de interés de mercado y el precio del bono hoy, si lo quieres vender. ¿Por qué? Porque el valor de un activo, el valor de una empresa es el valor presente, el valor neto descontado de los flujos de caja, de los beneficios esperados en el futuro, descontados ¿a qué? Al tipo de interés de mercado. Un bono es exactamente lo mismo. Un bono es el valor presente descontado de los flujos de caja, de los cupones que te van a dar durante 10, 15, 20 años. Bien, si el tipo de interés de mercado ha aumentado, se descuenta con el nuevo tipo de interés, de tal forma que el valor de los bonos hoy vale menos que el precio por el que se compraron. Y por tanto, el banco que necesite
vender bonos hoy va a tener unas pérdidas de valor en su cartera, efectivas, si vende, debido a la bajada de precios. Claro, eso supone que se vayan acumulando las pérdidas si hay una retirada de depósitos. Se piensa que las pérdidas que hay en los Estados Unidos en todos los bancos comerciales, pérdidas latentes, es decir, que si todos los bancos comerciales vendieran su deuda, hoy tendrían unas pérdidas en torno a 500.000 millones de dólares, que es la mitad del PIB de Rusia o de España. Luego, si no tienen necesidad de vender para hacer frente a las pérdidas de depósitos, pues no ocurre nada. Son pérdidas latentes, pero no son efectivas. El problema ocurre cuando se necesita vender para hacer frente a la retirada de depósitos. ¿Y por qué se produce esta fuga de liquidez? Porque los depositantes, por un lado, porque los depositantes ante la subida de tipos, pues movilizan sus recursos, sus depósitos, a comprar deuda pública y, por tanto, tienen que retirar depósitos. Y la Fed, por otro lado, ya no facilita la liquidez que estaba facilitando antes. Antes había mucha liquidez y ahora había mucha liquidez y muy barata porque la Fed estaba inyectando liquidez continuamente y ahora ya no hay. Entonces, la banca, este banco, se ve obligada a vender a pérdidas. Y los bancos pequeños y medianos parece ser que son los que están más obligados a vender. Entonces, este banco, ¿cuál ha sido la cadena de acontecimientos? Pues ha liquidado bonos por 30.000 millones de dólares. Es decir, ha vendido bonos por 30.000 millones de dólares. Bonos a largo plazo que tenía. Y eso ha supuesto unas pérdidas de 1.800 millones de dólares. Para cubrir ese desfase, esas pérdidas, acudió a una ampliación de capital de 2.300 millones de dólares. Pero no fue exitosa la ampliación de capital, no se pudo ampliar de capital por falta de demanda y eso supuso que esas pérdidas, que ya no son latentes, que son reales, de 1.800 millones, ya estén en balance y por tanto los mercados reaccionaron con una venta masiva de acciones que hizo que el 60% perdieran el 60% del valor en bolsa. Y las agencias correspondientes de rating rebajaron la calificación crediticia. Y no solamente eso, sino que la mayor parte de los depositantes, que son, parece ser, startups de la zona, la mayor parte de los depositantes tienen unos depósitos superiores a lo que el Fondo de Garantía de Depósitos de los Estados Unidos garantiza, valga la redundancia. Por tanto, el pánico se ha adueñado y ha ocurrido que esos depositantes hayan ido a recuperar sus depósitos. Es decir, que se ha acelerado la correspondiente retirada de depósitos. Si no hay nada que lo detenga, el banco tendrá que seguir vendiendo activos, mayor salida de depósitos, mayores pérdidas, etc. De tal forma que ha suspendido pagos. Entonces, las soluciones que el gobierno federal y la Reserva Federal a día de hoy están proponiendo, pues que los bancos que lo necesiten pueden solicitar que necesiten liquidez, pueden solicitar préstamos a la Fed de última instancia y usar como garantía la cartera de bonos por su valor original. Eso lo que va a hacer, pues eso, que haya una garantía, un préstamo de última instancia por parte de del Banco Central, de la Reserva Federal, a estos bancos, para cortar esta sangría de caída en los depósitos. Y lo que sí también habla es de que no habrá rescate a los inversores en el banco, es decir, a los accionistas. Bien, entonces la Reserva Federal se reúne la próxima semana y tenía previsto aumentar los tipos de interés, en la reunión de la próxima semana, como digo. Es decir, quería perseverar en la lucha contra la inflación porque parece ser no está dominada.
Entonces, estos acontecimientos yo no sé si hará cambiar a la Reserva Federal de opinión y intentar mantener los tipos o incluso rebajarlos. Yo creo que rebajarlos no los va a rebajar, pero podría mantener los tipos cuando todo el mundo descontaba que los iba a subir. Además, también ante una situación de este tipo de medio pánico, de pánico, los bancos no se van a atrever a dar tantas hipotecas como puedan estar dando, con lo cual las condiciones hipotecarias van a ser más duras y por tanto igualmente ante los mismos tipos de interés ya las condiciones son más duras y por tanto va a haber un mayor enfriamiento. Bien, esto es lo que se puede concluir de esta situación. Yo entiendo que nunca se sabe, pero entiendo que esta no es una situación como la de 2008 en donde lo que se hizo fue realizar préstamos hipotecarios, paquetizarlos, préstamos hipotecarios a clientes que efectivamente no tenían posibilidad de devolución. Por tanto, esos préstamos que aparecían en el balance de las empresas y que luego se titularizaron, se paquetizaron y se vendieron como títulos buenos que tenían la contrapartida de pago, de vencimiento correcta, pero que no lo era, porque detrás había clientes insolventes. Lo que tenemos es lo que tuvimos, por tanto, fue una difusión mundial de esas pérdidas y del daño que supuso al sistema financiero mundial. Esta situación no creo que sea de esa naturaleza porque este banco lo que hacía era tener bonos perfectamente con una calidad crediticia muy alta, es decir, con un rating muy alto, que es la deuda de los Estados Unidos. En ese sentido era muy conservador el banco. Pero, claro, lo que no fue conservador fue en no prever que la subida de tipo de interés le incapacitara para hacer frente a la retirada de depósitos. Bien, ahora a continuación os muestro en Excel cuál es la relación entre el precio de los bonos y la subida de tipo de interés en el mercado, que es una relación inversa. Lo explicamos y acabamos el vídeo. Bien, vamos a ver la relación entre el precio de los bonos y el tipo de interés de mercado. Si ese banco tiene que vender los bonos al tipo de interés de mercado que tiene en cartera, vamos a ver que la relación es inversa. Y para ello vamos a hacer el ejemplo de 3 bonos que van a tener el mismo nominal de 1000 y este va a vencer en 10 años, este va a vencer en 3 y este va a vencer en 1. De tal forma que en el año 0 ese banco compra un bono por 1000 euros en el mercado primario de los que emite el Tesoro a 10 años y le va a dar un cupón, un interés anual fijo que va a ser vamos a suponer, un 1%. Un 1% en los 3 casos. Y por tanto, lo que va a recibir en euros o en dólares o en la moneda que sea va a ser el 1% multiplicado por el nominal. Luego van a ser 10 euros cada año. Vamos a suponer ahora que el tipo de interés de mercado no ha variado, suponemos que es 1, el 1% también, y lo que vamos a ver es el precio hoy. Bien, esto lo podemos realizar con la función VA, que es el valor actual o el valor presente de los flujos de caja. Entonces tenemos que VA, lo tenemos aquí, la tasa vamos a suponer que es el tipo de interés de mercado que hay, que es igual al 1%, punto y coma. Ponemos ahora el número de periodos que van a ser 10 años, C4, ponemos el pago que van a ser 10 y vamos a poner el valor final. El valor final va a ser en el año 10 nos reembolsan el nominal y ya la renta de 10, el cupón ya está incluido aquí. Entonces nos reembolsan el nominal y lo ponemos así y lo que nos da es menos 1000. Bueno, es 1000 porque aquí lo hemos puesto en positivo. Esta función requiere que pongamos la renta en negativo para que nos dé positivo. Luego tenemos que el valor de la renta de 10 euros
y en el último año de 10 más el nominal que nos lo reembolsa, hoy ese bono vale 1.000 euros, efectivamente. Para todos los demás, pues exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros lo hemos comprado a un 1%, ese bono 1.000 euros a un 1%, y el tipo de interés sube, por ejemplo, a un 4%? Pues lo que tenemos es lo siguiente. Si ponemos un 4 en todas las casillas, lo que tenemos es que el valor presente de ese bono, el precio de ese bono al subir el tipo de interés, va a ser el tipo de interés, el TIR, va a ser de 756. Es decir, el que compre ese bono nos va a ofrecer 756 euros. ¿Para qué? Para tener una TIR de un 4%. A 3 años lo que nos va a ofrecer es 916 euros. Lo vamos a poder vender por 916 euros para que el nuevo poseedor tenga un 4% de rentabilidad. ¿Por qué van a cotizar a 916? Porque si no, el nuevo comprador se va al mercado primario. Y en el mercado primario, por 916 tiene uno. ¿De acuerdo? No va a pagar 1.000 por el mismo bono. Y aquí a 3 años va a tener que pagar 971. Y aquí lo que vemos es que la relación es inversa entre el tipo de interés y el precio del bono, es decir, ha subido el tipo de interés y el bono ha caído a 756 euros para el caso de 10 años, y es mayor en el caso de 10 años la caída que en el caso de 3 y en el caso de 1. Es decir, cuanto más larga sea la vida del bono, mayor será la diferencia que haya con respecto al precio, al nominal correspondiente que hubo en su día. Si, por el contrario, el tipo de interés baja al 0,5%, todo lo que tenemos es esa misma relación inversa. Pero ahora lo que vamos a tener es, como ha caído el tipo de interés, ahora ese bono lo podremos vender por 1.048 euros. Es decir, nos ofrecerán 1.048 euros para que el nuevo poseedor tenga un rendimiento de un 0,5%. Y la diferencia con respecto al nominal, al valor de compra nominal que hicimos en el mercado primario, es mayor, cuanto mayor, como hemos dicho antes, es el número de periodos del bono. Muy bien, pues esto se puede repetir de otra forma. Entonces el bono 1 nos da 10 euros de cupón, que lo ponemos con F4, lo fijamos, y entonces el primer año nos da 10, el segundo año nos da 10, etcétera, etcétera. Y el último año nos da 10 y nos reembolsan el capital. Y el capital es el nominal correspondiente, que son 1.010. Lo que tenemos es, fijamos esa casilla, nos dan en el periodo 1 10 euros, en el periodo 2 10 euros, en el periodo 3 10 euros y sumamos el nominal. El nominal son los 1.000 euros. Y para el bono 3, que es un año directamente, lo que tenemos es que nos dan 10 euros más el reembolso del nominal, que son 1.010. Esto está claro, 1.010. Pues ¿cuánto va a ser el precio del bono? Bien, vamos a suponer que es el 1%, igual que cuando lo compramos, vamos a suponer que es el 1%, y entonces ¿cuál va a ser el precio del bono hoy? Pues el valor de los flujos de caja, es decir, el valor presente descontado, el VAN, el valor actual neto. El VAN en Excel es VNA, y lo que tiene es que hay que aplicarle la tasa, el tipo de interés de mercado que hay. Aquí suponemos que es la misma, marcamos la tasa. Y luego tenemos que poner el flujo de caja. El flujo de caja viene dado por esta área. Le damos y efectivamente son 1.000 euros. Si copiamos esta fórmula, tenemos que efectivamente son 1.000 euros para estos 3 bonos. Ahora, si el precio se modifica y sube el tipo de interés, como ha ocurrido en este caso, lo que tenemos es que aquí es un 4, aquí es un 4 y aquí es un 4, y entonces tenemos que el nuevo precio es menor, y es justamente lo que habíamos calculado arriba con la función VA. Son 756, 916 y 971. Entonces, un banco o cualquier persona que haya comprado renta fija de muy alta calidad y lo haya comprado a un 1%, si los tipos de interés suben porque el Banco Central Europeo o la Reserva Federal aumenta los tipos de interés,
lo que vamos a tener es que nuestros bonos hoy caen a 756, 916 y 971. Caen tanto más cuanto mayor es el periodo. En el banco Silicon Valley compró por 1.000 y ahora tiene que estar vendiendo por 756. Si compró a 3 años, compró por 916, perdón, por 1.000 y ahora tiene que vender a 916. Y aquí pues tiene que vender por 971. En todos los casos hay pérdidas. Mientras que no se vendan, mientras que el banco no tenga necesidad de tesorería, de caja, para hacer frente a pagos, no hay ningún problema. Esas pérdidas son latentes, pero no son efectivas, no son contables. En el caso de que tenga que vender, sí se hacen efectivas. Y entonces la empresa se descapitaliza, en este caso el banco. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería, me ayudaríais mucho que me dierais un like. Y si tenéis alguna pega, alguna duda, no dudéis en hacérmela llegar a través del canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.